Buenos días, bendiciones. Aquí estamos nuevamente, un día más, enfrentando desafíos con fe en nuestra jornada de los 40 días de ayuno, nuestro día 11, bajo el tema Toma agua de río y derrámala en tierra. Soy Lizenit Polanco, quien te está acompañando cada mañana en esta jornada de ayuno y oración por nuestros queridos hermanos de Ucrania y de Rusia. Hemos levantado esta jornada de oración y ayuno porque el Señor quiere revelar su propósito y su misión con nosotros y con ellos en esta causa. Nos estamos preparando para ver al Señor Jesús venir pronto en las nubes de los cielos. Y llegó la hora, señores, llegó la hora de nosotros cumplir nuestra comisión apostólica de ir por todo el mundo, predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa es mi consigna. Y lo vamos a hacer no solamente a través de nuestras plataformas en la predicación cada mañana, en nuestros programas especiales durante la semana, sino que también llevando Biblias. La palabra de Dios tendrá que darle la vuelta al mundo como lo hizo el COVID. Por eso nosotros nos estamos uniendo en esta gran campaña en la que estamos pidiendo que todo el mundo colabore para que lleguen muchas Biblias a estos sectores y mucha gente que hoy está muriendo no tenga que morir una persona más en ignorancia. Si a alguien le va a tocar la muerte, lo tenga en conocimiento y en amor y paz con un Dios que ha venido para darnos a nosotros salvación. Así que esa es nuestra meta, esa es nuestra consigna. Hacia allá nos dirigimos todos los días. Todos los días. Eso está en mi mente, yo no sé si en la tuya, pero en la mía está muy clara que tenemos que llevar esto. Así, ayer recibí varias fotos que me enviaron desde el oeste de Ucrania, cómo la gente está recibiendo esas Biblias con gozo. Se supone que ya en esta semana me entreguen 10,000 Biblias más, así que vamos con este motor encendido, señores. Vamos corriendo sobre los tacones y para la gloria de Dios sea. Así que nos preparamos en lo personal para nosotros ganar nuestras batallas personales y esta misión que no es mía, es nuestra. Esta es la misión que Dios tiene para su pueblo y llegó la hora de nosotros unirnos como pueblo. No importa en qué parte del mundo tú estés y a qué iglesia tú visites, yo lo que quiero es que tú seas parte de esta misión, este sueño de 10. Así que nos vamos como buenos guerreros, con toda la armadura del Señor. En el nombre de Dios vamos a ganar esta batalla. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias porque esta mañana nos podemos levantar. Tú nos levantaste, tu Espíritu nos tocó. Queremos hoy escuchar tu palabra, recibir tu bendición. Haz posible, Señor, que esta misión se haga una realidad pronto en todas nuestras vidas. Ayuda a aquellos que tienen sus batallas personales y que puedan recibir hoy la bendición, la presencia y la respuesta a sus oraciones. Siéntate con nosotros, Señor, y bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Agradecemos a todos su fiel sintonía con nosotros. Esta semana es una semanita bien chévere para mí. Todos los días estoy en un lugar diferente y todos los días tengo que hacer algo diferente. Esta mañana, muy temprano, me he estado comunicando con nuestros hermanos allá. Nos estamos compartiendo información. Encontramos una casa editorial en Polonia que nos pueda ayudar a reproducir la otra cantidad de Biblias que nos hace falta. Hay mucha escasez de papel, ha habido un poquito de dificultad conseguir quien nos pueda hacer todas a la misma vez, por lo tanto he tenido que ordenar unas cuantas en un lado, otras en otro lado, pero ellos me están ayudando. Hay una colaboración muy linda de parte de la Unión Adventista de Polonia, de Ucrania. Ellos están colaborando, un equipo de pastores tremendo, misioneros. Hay un entusiasmo, señores, hay un entusiasmo tan contagioso
muy contagioso, bien hermoso. Así que estaremos compartiendo con ustedes las fotos de lo que se está haciendo, de las Biblias que se están ya entregando. Hay una aceptación muy hermosa de parte de los soldados, se han sentido tan emocionados en recibir su primera Biblia. Se nos agotaron todas las Biblias, ya no teníamos una casa que hasta ahora Sociedades Bíblicas no tiene más Biblias específicamente para soldados que mandamos a hacer, que queremos, ¿verdad? Que es en forma de camuflaje. Eso se agotó. Vamos a ver si esta casa publicadora nos las puede hacer. Quisiéramos hacer esta edición especial para ellos. Solamente les pido a ustedes que oren. Trabajo tengo hasta dentro, más allá de arriba de la cabeza, pero todo lo que se hace con oración. Y eso sí le digo, esto es con oración, con lágrimas, con ayuno, pidiéndole a Dios que nos abra la puerta. Y ha habido una linda colaboración de parte de la iglesia ya con nosotros. Y ellos nos están ayudando, estamos tratando de crear esa logística, ¿verdad? Ya cimentarla, no solamente de adquirirlas, sino transportarlas y luego entregarlas. Mientras tanto, los hermanos, los laicos, los pastores están recibiendo lo que Sociedades Bíblicas le ha estado enviando, y ellos lo han estado distribuyendo. De hecho, ayer en una noticia que salió, en las noticias que salen de CNN, no sé cuál fue la cadena, presentó ¿verdad? Lo que se encontró, todos los muertos que se encontraron cerca de Kiev. Y allí en la noticia apareció una de las camionetas de nuestra iglesia entregando comida y Biblias, y me emocionó mucho el ver que las cadenas de televisión pudieron captar ese momento cuando las guaguas de nuestras, ¿verdad? Donde están los pastores que están contribuyendo con nosotros en la entrega de las Biblias, allí se pudo ver. Así que qué lindo que esto se está viendo, este movimiento, y saber que pues nosotros hemos sido los pioneros en esta iniciativa de enviar Biblias a Ucrania. Así que por lo tanto yo les ruego a ustedes que ustedes sigan motivando a su gente, que ustedes sigan enviando las promociones. Si usted no la tiene, por favor escríbanos: mire, necesito que me mande la promoción en inglés o la promoción en español, porque tenemos promoción en inglés, promoción en español, para compartirlo con mi iglesia, compartirlo con mis amigos, compartirlo con mis compañeros de trabajo. Usted solicítenos, por favor, si no la tiene, esas promociones para que ustedes las puedan adquirir y ustedes las puedan compartir. Así que eso es lo que tengo de hoy. Hoy quiero comenzar en este momento con el tema de hoy, porque tengo que cerrar hoy temprano la transmisión. Tengo una cita con mi hija para su salud, para el cardiólogo, y tenemos que salir más temprano de lo provisto, antes de las 7 de la mañana. Así que por aquí nos vamos en el nombre del Señor. Vamos a nuestro tema de hoy en el libro de el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 4. Y hoy vamos a ver el otro lado. Mire, yo quiero decirles, yo me estoy disfrutando en lo personal la temática. Yo no sé usted. Si yo no disfruto lo que yo comparto con ustedes, pues mire, no debo compartir algo que yo no disfruto. Pero déjeme decirle que este tema de hoy a mí me tomó tiempo analizarlo, porque yo trato de analizar el por qué Dios le da estas 3 señales específicas a Moisés antes de él llegar a Egipto, y decirle: mira, estas son las señales con las que tú te vas a presentar al pueblo de Israel. Y si no te creen a esta, pues tú le presentas esta otra para que te crean. Y si no te creen en esta, bueno, pues entonces pasamos a la otra. Pero a mí me gusta analizar la mente de Dios. ¿Qué Dios tenía en su mente cuando escoge estas 3 pruebas? Ya nosotros analizamos las pasadas 2. Hoy nos toca la tercera prueba que Dios le pide a Moisés. Ahí en el capítulo 4, para hacer un resumen y llegar aquí, vemos que en el capítulo 4, en el versículo 3, la primera prueba, como decirle a Moisés: mira, estas son las pruebas que yo te voy a dar para que tú te muestres al pueblo y le demuestres que yo hablé contigo. La primera prueba que le dijo fue: echa la vara, tira la vara a la tierra. Y se convirtió en serpiente. Y luego la agarró por la cola y se afirmó.
La segunda fue que pon tu mano sobre tu seno. Esa está en el versículo 6. Pon tu mano sobre tu seno, y la mano le salió completamente leprosa, y luego le dijo, vuelve a ponerla, y le salió sana. Y la tercera prueba es la que está en el versículo 9, donde dice, y si tampoco creyeran a estas dos señales, ni oyeran tu voz, toma agua del río y derrámala en tierra. Y el agua que saques del río se volverá sangre en la tierra. Y esta compone la tercera prueba que Dios le da a Moisés. Y yo me pongo a analizar y le digo al Señor, bueno, pero ¿qué tiene que ver tirar una vara que se convierta en serpiente, que ponga la mano en el seno y le salga la lepra, y luego buscar agua de río y tirarla en tierra? En estos días, en mis estudios personales, aparte de lo que estudio, ¿verdad? Para analizar con ustedes, pues todos tenemos un estudio personalizado. Y estaba analizando unas señales que Dios le mandó a Ezequiel, al profeta Ezequiel, que a mí me parecen que, Ezequiel pasó unos momentos muy críticos. Y mandaba hacer unas cosas, que búscate una olla, llénalo de agua, ponle carne, pero no le saques la sangre, deja que hierva. Y yo decía, Señor, ¿qué tenía que ver todo esto? Entonces, mientras estaba analizando esa, estoy analizando esta. Mire lo que le voy a compartir con ustedes. Estas tres señales van hacia tres lados diferentes, es decir, hacia tres sectores diferentes. Y de paso, a manera de repaso, ¿verdad? Yo no sé cuántas personas hoy se están conectando con nosotros por primera vez, o usted no ha escuchado los temas anteriores. Bueno, whatever. La señal que Dios le dijo con la vara, recuerda que la vara representaba el liderazgo de Moisés con las ovejas, e iba también a representar el liderazgo de Moisés ante el pueblo de Dios, porque él iba a liderar al pueblo tal como lo había hecho con las ovejas durante 40 días en el desierto. Es como si Dios hubiese entrenado a Moisés para tener la paciencia que se requiere tener con las ovejas, y él mantener ese liderazgo de la vara. Y recuerde que el liderazgo de la vara va en dos direcciones: justicia y misericordia. Recuérdese que es vara y cayado. La parte de la vara, que es la parte que va hacia la punta de la vara del pastor, tenía una piedra que con eso el pastor golpeaba a las bestias que querían hacerle daño a sus ovejas. Con eso él defendía a su rebaño. Y la parte del cayado, que es la parte curva de la vara, era con la que él traía nuevamente de vuelta con misericordia a la oveja que se quería descarriar o se perdía. Él la rescataba con ese arco en la parte alta de su vara. Por lo tanto, ahí en la vara del pastor estaban representados los dos lados del carácter de Cristo, que es justicia y misericordia. Con su justicia él defiende a su pueblo y destruye al enemigo, y con su misericordia rescata al perdido. Eso es lo que representaba la vara de Moisés. Por lo tanto, esa vara representaba el liderazgo de Moisés, no solamente con las ovejas de Jetro, sino ahora con las ovejas de Dios, porque Dios le está pidiendo que vaya y rescate a su rebaño que estaba en Egipto. Entonces, mira qué sucede. Cuando tú tiras el liderazgo en tierra, cuando tú sueltas tu liderazgo, cuando un líder, una persona que es llamada por Dios, un día se cansa o un día se hastía y tú tiras tu liderazgo en tierra, tu liderazgo se convierte en algo peligroso como una serpiente. Y de paso, la serpiente era una representación, es de los animales símbolos de Egipto.
Incluso las coronas de los reyes tenían una serpiente alrededor, se utilizaban en los brazaletes a la parte del mollero, del brazo tanto de las reinas como del rey y los de la corte. Es decir, era uno de los animales adorados que se consideraban sagrados. De hecho, son 7 animales sagrados en Egipto. Entre ellos está el ibis, el cocodrilo, la serpiente, la vaca, el toro, el escarabajo y el gato. Ahí están los 7. Y la serpiente era una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Para mí era un símbolo de que el liderazgo, cuando tú lo tiras, puede ser peligroso, pero cuando tú lo tomas, se afirma en tus manos y tú llevas adelante tu liderazgo. Y Dios le estaba dando esa lección a Moisés. En la segunda prueba tenía que ver con los sentimientos y recuérdate que lo que tú tienes en el corazón, de ahí, del corazón mana la vida. Entonces, si nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos no son puros, nuestras acciones son leprosas. Por eso cuando Él mete la mano al pecho y le sale leprosa y la vuelve, la mete y le sale limpia, ahí representa que cuando las intenciones de nuestros corazones no son puras, nuestras acciones son leprosas. Y en este momento yo voy a dividir estas tres señales en 3 sectores diferentes. La vara tiene que ver con Moisés. Esta es la manera en que yo lo explico, yo lo veo. La primera señal tenía que ver con el liderazgo de Moisés. El segundo, la de el corazón y que sea leprosa la mano, aunque en un principio tenía que ver también con el corazón de Moisés. Yo lo voy a poner en la dimensión del pueblo. Hacia dónde el pueblo iba a inclinar su corazón para creer. Cuando un pueblo le cree a Dios y le cree a su líder, sus acciones y sus decisiones son puras y son bendecidas. Pero cuando un pueblo no le cree a Dios ni le cree a su líder y su corazón está lleno de duda, de desconfianza, sus acciones y sus decisiones son leprosas. Y eso iba a representar al corazón del pueblo de Israel. Dependiendo de cómo el corazón del pueblo de Israel se inclinara a Dios o al faraón. Obedecer a Dios, obedecer los designios de su corazón, ahí se iba a decidir cómo iban a ser las decisiones de ese pueblo. Si iban a ser leprosas o iban a ser puras. Y la tercera, que es la que voy a estar analizando rápidamente ahora, tenía que ver con el pueblo de Egipto. Cada una de esas pruebas que Dios le da tiene que ver una con Moisés como líder, la otra el corazón del pueblo y la otra la experiencia que va a vivir Egipto. ¿Por qué? Voy a repetir en el capítulo 4, versículo 9, donde dice: y si tampoco creyeran a estas 2 señales, ni oyeran tu voz, toma agua del río y derrámala en tierra. ¿Qué tenía que ver eso? Bueno, eso no lo podía hacer Moisés en ese momento porque él se encontraba en el desierto y no había río. Él tenía que esperar llegar a Egipto para poder hacer eso, esa señal. ¿Por qué específicamente agua de río? Pudo haber dicho: mira, toma agua de una vasija y derrámala en tierra y se convertirá en sangre. Toma agua de un pozo, derrámala en tierra y se convertirá en sangre. No, dijo: toma agua de río. ¿Qué río? De río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Es un río navegable. Era la madre de la vida de Egipto, porque con ella no solamente era con lo que ellos bebían, tomaban, bañaban, era
donde ellos hacían sus efectos, sus transacciones comerciales con todas las demás naciones que atravesaban su río para comerciar con ellos. Era también la vida. Ahí estaban los cultivos, los riegos de cultivos, todas las grandes construcciones de Egipto se hacían alrededor del río Nilo, porque donde hay agua hay vida. Es decir, la vida del imperio egipcio dependía del Nilo. Esa era la fuente de la vida. La fuente de la vida es el agua. Recuerden que, de hecho, el 75% del planeta es agua, el 75% de nuestro cuerpo es agua. Así que de ahí está la vida. Por lo tanto, las aguas del río Nilo eran la vida del pueblo egipcio. Pero de una manera contradictoria, las aguas del río Nilo se convirtieron en la muerte de los niños varones de Israel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al capítulo 1 y le damos hacia atrás a esta historia, cuando el faraón de Egipto ordenó a las parteras matar a los niños varones cuando nacían y ellas desobedecieron, en el versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo dice: entonces faraón ordenó a todo su pueblo: echad al río a todo niño hebreo que nazca y preservar la vida de toda niña. Por lo tanto, usted tiene que imaginar los miles de niños varones que las aguas del río Nilo ahogaron. Mientras el río Nilo para los egipcios era la fuente de la vida, se convirtió en la tumba y en la muerte de miles de niños varones de Israel. Niños recién nacidos, arrebatados de las manos de sus madres, eran ahogados en el río. Niños de 1 año, niños de 2 años. Eran allí y los padres gritando mientras sus niños se los llevaba el caudal del río. Cientos y miles de niños murieron en ese río. Y Dios venía a retribuirle al pueblo de Egipto la muerte de sus hijos. ¿Y de qué manera? De paso, quiero decirles algo. Yo les dije que uno de los animales adorados, sagrados en Egipto era el cocodrilo. Y no solamente los niños morían porque estaban ahogados. Otros morían en las bocas de los cocodrilos porque el río Nilo era un río plagado de cocodrilos. Pero esos cocodrilos no se tocaban porque eran considerados sagrados también. Porque el cocodrilo se consideraba el dios que le daba, el dios del agua, el dios que había producido el agua del río Nilo. Por eso es que la mamá de Moisés justamente utiliza el río Nilo para salvarlo. Esto es lo curioso, porque no fue que ella lo mandó para el monte. Todos los niños de Israel eran ahogados en el río Nilo. Sin embargo, la mamá de Moisés hace una arquilla, y ya yo les había explicado esto, hace una arquilla, una canasta, completamente hecha en los juncos donde se saca el papiro, que eso es muy codiciado ahí en Egipto, muy popular en Egipto, pero eso es sumamente amargo y los cocodrilos se alejan. Por eso es que esos papiros, esos juncos que crecen, siempre crecen a la orilla del río. La mamá no puso el canastillo allá en el centro del río, lo puso a la orilla del río, cercano donde estaban los juncos. Lo hace de eso para que los cocodrilos se alejaran de la arquilla, porque ellos le huyen a ese tipo de planta. La embetunó para que no le entrara el agua. Y ahí estamos viendo la sabiduría de esa madre. Sin embargo, lo pone en el mismo lugar donde cientos de niños ya habían sido ahogados y tirados a ese río.
Y cómo entonces viene el milagro de Dios para Moisés. Mire, Moisés tiene claramente esa historia en su mente cuando Dios le dice, vete, saca agua del río. Y él le dijo, wow, yo fui sacado de ese río también. Ve, saca agua de ese río y derrámala en tierra y se convertirá en sangre. Dios estaba haciendo con eso una profecía de lo que iba a pasarle a todos los primogénitos de Egipto. A todos los primogénitos de Egipto. Pero no solamente eso. Es interesante que cuando ahí en el capítulo 7 de Éxodo, en la primera plaga que cae sobre Egipto, que es la plaga de la sangre, dice aquí que Dios le dice en el versículo 15, ve por la mañana a Faraón cuando sale al río, ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y mira lo que le está recordando. ¿Te acuerdas de la vara que se convirtió en culebra? Pues no sueltes la vara. No sueltes la vara. Ten la vara esa que se convirtió en culebra en tu mano y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a mi pueblo a fin de que me sirva en el desierto y hasta ahora no has querido oír. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy Jehová. Con la vara que tengo en mi mano, ¿ok? Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y el río hederá y los egipcios tendrán asco de beber del agua del río. Y eso era increíble porque... Es decir, sentir asco por lo que tú veneras, por lo que tú consideras sagrado. Y no solamente el hecho de que ellos no iban a poder beber agua, es que todos los animales que iban a estar en el río, incluyendo el cocodrilo, se iban a morir. Era como decir, donde tú comenzaste a caer ante el pueblo de Israel, que fue matar a los niños en el río Nilo, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a empezar por ahí. Yo te voy a retribuir en el mismo lugar donde tú comenzaste a herir a nuestro pueblo. Así que entonces, en ese momento, vemos cómo Dios utiliza el mismo ejemplo, es decir, lo mismo que utilizó el faraón de Egipto para que la nación de Israel no se reprodujera o no tuviera varones de guerra. Por ahí mismo Dios comenzó. Y esto es interesante, cómo la Biblia nos va a presentar que Dios sabe dónde hacer justicia. Y donde mismo el pueblo de Dios recibe la injusticia, es donde mismo Dios va a hacer la justicia. Lo que tanto el mundo lo consagra como sagrado e importante. Y aquí yo te voy a abrir los ojos y yo quiero que tú contemples. ¿Qué es lo que más los seres humanos anhelan en esta tierra? ¿Qué es lo que más se venera en este mundo? ¿El dinero? Ese es el Dios. El dinero es el Dios de este mundo. Si tú tienes dinero, tú vales. Tú no tienes dinero, no vales. Mi mamá siempre me decía, cuando vayas al hospital, por más mala que vayas, así vayas que te estás muriendo, peínate bien y vístete bien. ¿Por qué? Porque te van a atender de acuerdo a cómo tú vayas vestido. Vas a ir a una oficina médica, lo que tú vayas, ve. ¿Por qué? Porque la apariencia vale. Y es así. Hoy el dinero mueve el mundo. Por dinero la gente se soborna y barre con sus valores, se rebaja al nivel de los corruptos. Gente buena, gente bien criada, con valores. Un día llegó al trono, se encontró con poder, le pasaron dinero y se corrompió. ¿Tú quieres corromper a alguien? Dale dinero, mucho dinero. Hoy es así. Lo que es el dinero, el vicio, la ostentación, corrompe. Yo quiero decirle que justamente donde nosotros hagamos la injusticia,
ahí exactamente donde Dios hará la justicia. Si tú eres una persona avara, tú eres una persona que amas el dinero, lo único que tú buscas es cómo quedarte con lo de otro, quiero decirte que ahí mismo vendrá tu retribución. Si tú eres una persona que exactamente vives quemando a los demás y hablando mal de los demás y tratando de manchar la imagen de los demás, sepas que ahí mismo es donde el Señor te va a retribuir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Y me parece interesante cómo Dios utiliza estas 3 señales para marcar 3 cosas importantes en la vida. Número 1, nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo no es para tirarlo en tierra, es para mantenerlo en la mano. 2, nuestras acciones serán semejantes a nuestras intenciones. Y recuerde que un corazón contaminado producirá acciones leprosas. Pero un corazón inclinado con Dios y puro tendrá acciones de bendición y de poder. Y lo tercero, que Dios hará justicia justamente donde está la injusticia. Por eso dice la Biblia que el que a hierro mata, a hierro muere. Y aunque la venganza no es nuestra, la venganza vendrá de parte de Dios. Y donde justamente los hombres han sido injustos con nosotros, donde la gente ha fallado, donde la gente ahogó al pueblo de Dios y lo ha hecho sufrir, ahí mismo sufrirá sus propias consecuencias. Por eso fue que Dios le dijo, toma agua del río y derrámala en tierra. ¿Por qué? Porque las aguas sagradas, lo que más amaba, lo que más veneraba Egipto, fue exactamente lo que se convirtió en la fuente de la desgracia. Y quiero decirle que en esa plaga si usted lee ahí, sigue leyendo en el capítulo 7, 7 días, durante 7 días, el pueblo de Israel vio las aguas del Nilo en sangre y no se encontró en ningún lugar donde tomar agua. Por 7 días no pudieron bañarse, por 7 días no pudieron tomar agua, y los animales y los cocodrilos tan sagrados que se habían comido una vez a los niños de los israelitas también murieron. Para que tú veas que cuando Dios va a hacer justicia, va a hacer justicia total por su pueblo. El Señor te bendiga grandemente. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender que cuando Dios viene con una misión, Dios no viene jugando. Dios viene actuando. Dios viene clamando. Dios viene enseñándole a su pueblo lo que necesita hacer. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y dejemos que las señales que Dios ha puesto en nuestras manos puedan darse a conocer al mundo de que Dios viene a cumplir su misión. Oramos al Padre en esta hora. Padre Santo y bueno, te agradezco porque en esta hora tú has hablado a tu pueblo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entender y analizar cómo utilizaste a Moisés y por qué, Señor, tú das señales que de momento no entendemos, pero todo tiene un propósito personal, un propósito con el pueblo de Dios y un propósito con el mundo. Gracias, Padre, porque te revelas siempre y siempre nos dejas un mensaje, que podamos estar claros con el mensaje de hoy, que podamos mantener el liderazgo en nuestras manos, que podamos entender que nuestras intenciones y los pensamientos más recónditos de nuestro corazón revelarán nuestras acciones. Y que, oh Dios, nosotros no tenemos que hacer justicia porque Dios sabe hacer justicia donde el mundo ha sido injusto. Gracias porque en ti confiamos, en ti nos amparamos. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Gracias, Padre, por hablarnos a nuestro corazón en este día. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo dice, amén, Señor. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en una transmisión más. Confiadamente, espero que tú seas bendecido por el Señor en el día de hoy y que tu agenda la pongas en las manos de Dios y dejes que Dios la corra conforme a su voluntad. Buen día para todos y muchas bendiciones. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.